hay una cosa muy fuerte de violencias y justo nuestras mayoras, ¿no?, en el movimiento de mujeres indígenas lo llaman como violencias, ¿no? Entonces creo que estamos en un contexto en el que vivimos violencias y de todos los frentes, ¿no? Y por otro lado también estamos en un contexto de mucha lucha, de mucha resistencia, donde vemos un movimiento feminista muy fuerte, vemos a las juventudes saliendo a las calles y tomando la voz y siendo protagonistas del movimiento. Vemos también el movimiento de mujeres indígenas que estamos organizadas, que estamos articuladas y que también estamos como con mucha fuerza y también como haciendo uso de la digna rabia, ¿no? De protestar contra lo que nos están haciendo. Justo ahora, esta mañana, hablábamos de los diferentes contextos, ¿no? Norteamérica, México, Centroamérica, Sudamérica, y algo que teníamos en común es que nos están violentando muy fuertemente en nuestras vidas, en nuestros cuerpos y en nuestros territorios, ¿no? Y que además, o sea, es una embestida contra nuestros derechos individuales como mujeres, pero también contra nuestros derechos colectivos como pueblos indígenas. Por ejemplo, en este contexto, ¿no?, que ahora estamos muy cerca del 8 de marzo, hablamos del Día Internacional de la Mujer, estamos en un contexto en el que hemos visto muchos feminicidios recientemente, y cuando una mujer quiere acceder a justicia, y cuando se trata de una mujer indígena, se enfrenta a una serie de barreras gigantescas que pueden incluso derivar en que ella quede privada de la vida, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, y lo hemos visto recientemente, o sea, cuando pues en Oaxaca, por ejemplo, yo soy de Oaxaca, ¿no?, que hemos estado en comunidades que tienen la alerta de violencia de género y escuchamos muchísimas historias de mujeres diciendo que han sido violentadas, que han intentado denunciar, que han intentado pedir medidas de protección y las respuestas han sido ser ignoradas, abrirles una carpeta mal hecha y sin que se dé seguimiento, y que de repente sabemos que eso puede significar que si una mujer ya denunció y pidió medidas y no se le dio una respuesta adecuada, puede significar que esa mujer, cuando el señor se entere que ella ya está iniciando ese proceso, pues que la prive de la vida, ¿no?, y que sea víctima de un feminicidio. Y luego otra cosa muy particular también que vemos con mujeres indígenas es que cuando hablamos, por ejemplo, de este tema de las violencias y del feminicidio, de repente tampoco tenemos datos, ¿no? O sea, son como los feminicidios que no se ven, que no se saben, o sea, nos escandalizamos porque nos duele y nos duele mucho ver las noticias de todas las mujeres que han sido víctimas de desaparición, de feminicidio, de violencia, pero hay muchas otras de las que no nos estamos enterando, o sea, hay otras que no van a salir en las notas de los periódicos, que no van a llegar ni siquiera a una denuncia, hay casos que no vamos a saber porque no, o sea, nadie más ni lo dio a conocer, ni tampoco al Estado le ha importado tampoco llegar ahí y accionar en territorios. Y bueno, además, o sea, pensamos que además no solo se es mujer, no solo se es indígena, no solo se es joven, o no solo se es persona de la diversidad sexual, sino que también muchas veces esas identidades confluyen en una misma persona, ¿no? Y entonces eso a veces puede significar también una serie de discriminaciones o a veces de revictimizaciones también, ¿no? Entonces creo que es como muy importante generar estos espacios de diálogo y pensar, a ver, bueno, cómo estamos entendiendo las cosas, también cómo entendemos cada derecho o cómo lo vivimos y cómo podríamos garantizarlo, ¿no? Entonces creo que, y sobre todo en este contexto de violencias, también creo que desde, por ejemplo, desde las comunidades, desde los propios espacios organizativos de mujeres, de jóvenes, también podemos ir generando esas estrategias, ¿no?, de acciones para que podamos prevenir la violencia, para que podamos ver cómo salimos de esa, ¿no? Porque al final nosotras lo decimos mucho en el movimiento indígena, que lo que pase a una persona le afecta al colectivo, ¿no? Y lo que le pase al colectivo le afecta a esa persona, ¿no? Entonces decimos, bueno, cuando hablamos de que una mujer indígena está siendo víctima de violencia, claramente esa violencia por supuesto que le afecta a ella, a sus hijos, a su entorno, pero también a su familia, pero también a su comunidad y bueno, al país entero y al mundo, ¿no? Y al revés también decimos, bueno, cuando llegan a despojarlas de sus territorios o llega el crimen organizado a la comunidad, también afecta al colectivo y directamente a las mujeres, ¿no? Porque muchas veces también el cuerpo de las mujeres es como visto como territorio de guerra, ¿no? Como el espacio sobre el que caen las agresiones y que pareciera que a nadie le importa. Entonces yo creo que es como muy importante hacernos como sociedad este llamado de atención, así, pensando como, bueno, y las mujeres indígenas, ¿qué está pasando con ellas, ¿no? Y los jóvenes indígenas, ¿dónde están? Es como también de repente bien frustrante ver que las discusiones sobre lo que nos afecta se dan en espacios donde ni siquiera estamos ahí, ¿no? Y la gente se siente experta en qué es lo mejor para los pueblos o qué es lo peor y es como de, bueno, es que es difícil porque ni siquiera, digamos, bueno, yo soy de Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Pero yo no conozco lo que es lo mejor para Guerrero, ¿no? Para los pueblos indígenas de allá o para los pueblos indígenas migrantes de San Quintín, ¿no? Entonces yo creo que hay que pensar también en una cosa de darnos espacios para
decir, bueno, que la gente que lo vive, que la gente que está ahí, sea la que hable, ¿no? O sea, porque de repente nos quedamos en unos diálogos acá arriba en Ciudad de México y bueno, y en Oaxaca qué está pasando y en las comunidades qué está pasando. Y entonces yo creo que cuando hablemos de derechos de las mujeres, pensemos en las de la periferia, pensemos en las mujeres rurales, pensemos en las mujeres jóvenes, en las mujeres lesbianas, en las mujeres trans, en toda esta amplia diversidad que somos. Suprema Corte, el poder de la justicia.